El mensaje llegó un martes a las 7:43 de la tarde. Estaba sentado frente al televisor apagado. No recuerdo ni por cuánto tiempo. Cuando oí el sonido del móvil, pensé que era solo otra notificación, de esas que llenan el silencio con nada. Pero al ver el nombre en la pantalla, sentí que el corazón me daba un vuelco. Marcos, mi hijo, después de 8 meses de silencio absoluto. Papá, cenemos el viernes. Solo nosotros dos. Te echo de menos. Leí esa frase una y otra vez, intentando creer que era real. Me temblaban las manos. No sabía si llorar o reír. Hacía tanto que no sabía de él que había dejado de esperar algo así. Durante meses, la soledad se había convertido en mi única rutina y ahora, en unas pocas palabras, una puerta que creía cerrada para siempre se había entornado. Dejé el móvil sobre la mesa, caminé hasta el espejo del pasillo y me miré de cerca. El reflejo que me devolvía la mirada no era el del hombre que solía ser. Pelo canoso, ojos cansados, una camisa que colgaba demasiado holgada sobre mis hombros. Me pregunté si Marcos me reconocería, si recordaría quién era yo antes de convertirme en el hombre que él eligió olvidar. Los días siguientes se sintieron eternos. El viernes parecía que nunca llegaría. Limpié la casa, me afeité la barba, lustré mis viejos zapatos y planché la única camisa decente que me quedaba. Cada pequeño gesto era una forma de contener la ansiedad y el miedo, porque aunque la invitación sonaba dulce, algo me inquietaba. No era solo el tiempo que había pasado desde la última vez que nos vimos. Era la forma en que lo había escrito, demasiado correcto, demasiado medido. Marcos nunca fue de escribir "te echo de menos", pero me aferré a esa ilusión. A veces tienes que mentirte un poco a ti mismo para seguir respirando. El viernes a las 8:15 estaba frente a su casa, la misma casa donde había pasado tantas tardes jugando con mi nieta, hasta que su madre, mi nuera, Elena, me pidió un poco de espacio, y Marcos, como siempre, eligió su comodidad por encima de su padre. El barrio era el mismo, calles tranquilas, luces cálidas en las ventanas, el olor a pan recién hecho que salía de la panadería de la esquina. Pero ahora, al ver esa fachada blanca con las macetas en la entrada, sentí que algo no cuadraba. Las luces interiores estaban apagadas, excepto por una que parpadeaba en el comedor. La verja estaba entreabierta y el coche de Marcos estaba aparcado. Tomé aire, me ajusté la bufanda y subí los escalones de piedra. Cuando levanté la mano para llamar al timbre, la puerta se abrió lentamente con un chirrido y, desde la oscuridad, emergió la voz temblorosa de Rosa, el ama de llaves. «Señor Vega, no entre. Por favor, váyase. Salga de aquí tan pronto como pueda». Sus palabras me provocaron un escalofrío en la espalda. «¿De qué hablas, Rosa? ¿Dónde está mi hijo? No puedo explicarlo. Solo váyase. No me pregunte nada». Vi el terror en sus ojos. No era nerviosismo, no era confusión, era puro miedo. Algo dentro de mí se encogió. Dio un paso atrás y bajó la voz. «Por favor, señor, confíe en mí. No entre». Mi corazón latía con fuerza. «¿Le pasa algo a Marcos?», insistí. Ella negó con la cabeza, mirando hacia adentro. «No, a él no. A usted». La puerta se cerró de golpe y me quedé allí, en el porche, con el sonido de mi propia respiración resonando en mis oídos. No recuerdo haber bajado los escalones. Solo sé que corrí hacia mi coche como si el propio aire pesara en mis pulmones. Me senté, cerré las puertas con seguro y arranqué el motor, pero no me moví. El miedo se mezclaba con la incredulidad. ¿Qué estaba pasando? Desde el asiento del conductor tenía una vista directa de las ventanas del comedor. Esperé. Pasaron 3 minutos. Nada. Y entonces, de repente, la casa se iluminó, una tras otra. Las luces interiores se encendieron como si alguien hubiera estado esperando a que me fuera. Aparecieron 2 hombres que no reconocí. Llevaban maletines y sobres. Marcos los siguió, con expresión seria,
hablando por teléfono. Detrás de él, Elena, vestida de negro, revisaba apresuradamente unos papeles. Algo no encajaba. Esto no era una cena familiar. Era una reunión, una cuidadosamente planeada. Mientras observaba, Rosa apareció por un segundo en la ventana. Sus ojos se encontraron con los míos. Hizo una leve negación con la cabeza, un gesto que decía más que 1000 palabras. No lo hagas. Arranqué el coche, pero no me fui. Solo observé. 5 minutos después, Marcos se acercó a la gran ventana. Sacó algo de su bolsillo, un documento, y mientras lo firmaba, sonrió. Una sonrisa que no recordaba haber visto nunca en su rostro. En ese momento, un nudo se me formó en el estómago. No era tristeza, era una mezcla de miedo y traición. Mi hijo, el mismo que una vez me abrazó con lágrimas en los ojos cuando su madre murió, el mismo que juró, siempre cuidaré de ti, papá, estaba ahora ahí dentro, en mi antigua casa, firmando algo que supe instintivamente que llevaba mi nombre escrito. El reflejo de las luces se mezclaba con mi aliento, empañando la ventanilla del coche. Tuve que cerrar los ojos unos segundos para no derrumbarme, porque a veces el alma sabe antes que la mente que lo que está pasando es más grave de lo que puedes soportar. Pero entonces lo vi. Marcos le entregó un sobre a Elena. Ella lo guardó en su bolso y, de forma inesperada, ambos levantaron la vista hacia la ventana, hacia donde yo estaba. Me agaché instintivamente, con el corazón martilleando contra mi pecho. Esperé unos segundos y, cuando volví a mirar, la cortina estaba corrida. El interior estaba de nuevo en penumbra. Algo me decía que no debía irme, que la noche no había terminado, que si me iba, me llevaría una duda que nunca podría olvidar. Pero antes de continuar, me encantaría saber si te has suscrito al canal y si le has dado a me gusta al vídeo. Esto me ayuda a ver que me apoyas y que disfrutas de mis historias. Ahora, sigamos, porque lo que descubrí desde mi coche esa noche cambió mi vida para siempre. El sonido del motor en marcha me hizo compañía toda la noche. No tuve el valor de volver a casa. Me quedé allí, aparcado frente a la casa de mi hijo, viendo cómo las luces se apagaban una a una hasta que solo quedó una encendida, la del estudio. Dentro, Marcos caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono. Podía verlo gesticular con esa impaciencia que heredó de mí, pero sin la ternura que su madre solía poner en cada gesto. De repente, arrojó algo sobre el escritorio, se pasó una mano por el pelo y se quedó mirando al vacío. Por un momento, quise creer que en ese silencio había lugar para el arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde para esperanzas ingenuas. Mientras lo observaba, los recuerdos empezaron a llamar a la puerta de mi mente uno tras otro, sin ser invitados. Recordé el día en que todo cambió. Fue hace casi 3 años, en esa misma casa, durante una discusión que empezó por algo tan pequeño que ahora parece ridículo: la venta de la vieja finca familiar. Después de que mi esposa, Leonor, muriera, me quedé solo en esa enorme casa. Marcos insistió en que la vendiera, dijo que no tenía sentido mantenerla, que sería más cómodo para mí mudarme más cerca de ellos, pero no pude. Cada rincón guardaba algo de ella: su aroma, su voz, su risa cuando cocinaba torpemente. Venderla habría sido como enterrarla por segunda vez. «Papá», me dijo Marcos ese día con su tono impaciente, «no tiene sentido pagar impuestos por una casa vacía». «No está vacía», le respondí. «Tu madre está aquí. Tu madre ya no está aquí, papá. Eso es lo que tú crees». Elena, su esposa, intervino con esa voz fría que siempre usaba cuando quería sonar razonable. «No es sano vivir en el pasado, señor Vega, y no es sano vivir sin raíces, querida», le contesté. Ella se levantó, molesta, y fue directa al grano. «Marcos tiene razón. Si vendemos, podemos invertir ese dinero. No se trata de borrar recuerdos, sino de aprovechar oportunidades». «¿Nosotros?», pregunté mirándola.
¿O se trata de lo que tú puedes aprovechar? Marcos golpeó la mesa con la mano. Basta, papá, no la ataques. No la estoy atacando, dije. Solo estoy defendiendo lo poco que me queda. Fue entonces cuando le oí decir las palabras que todavía arden en mi alma. Si prefieres vivir entre fantasmas, bien, pero no esperes que te acompañe. Esa fue la última frase que intercambiamos antes del silencio que nos separó durante meses. Luego vino la distancia, los mensajes sin respuesta, los cumpleaños olvidados, hasta que esta invitación apareció como una llama encendida en la oscuridad. A medianoche, cuando las luces de su casa por fin se apagaron, encendí un cigarrillo, aunque lo había dejado hacía años. El humo me arañó la garganta, pero el fuego me dio una extraña claridad. Algo dentro de mí me decía que esta cena no era un reencuentro, sino una trampa cuidadosamente preparada. ¿Pero por qué? ¿Qué podría ganar mi propio hijo haciéndome daño? Y entonces recordé a Rosa, su mirada aterrorizada, su voz susurrada, no a él, a usted. Esa frase se repetía en mi cabeza una y otra vez. Algo estaba pasando, algo que iba más allá de mi comprensión, y no era producto de mi imaginación. A las 2 de la madrugada decidí irme. El barrio estaba dormido, y solo el sonido lejano de un perro rompía el silencio. Conduje sin rumbo durante un rato hasta que el agotamiento me obligó a parar en una gasolinera. Pedí un café y me senté junto a la ventana, observando el reflejo del neón en mi parabrisas. Un joven empleado, de unos 20 años, se acercó y me preguntó si necesitaba algo más. Negué con la cabeza. ¿Está usted bien, señor?, insistió. No supe qué decir. ¿Cómo podía explicar que acababa de descubrir que tu propia sangre puede volverse en tu contra? Solo dije, estoy cansado, hijo. Cansado de no entender por qué el amor se desgasta tan rápido. El joven me miró por un segundo y luego se alejó en silencio. Su simple gesto me recordó algo. No toda la juventud está perdida. Mi hijo fue una vez así, generoso, sensible, hasta que el mundo, y quizás yo mismo, lo endureció. Regresé a casa justo antes del amanecer. El reloj marcaba las 5 de la mañana cuando entré por la puerta. El aire olía a humedad y a polvo, a soledad prolongada. Encendí la lámpara del escritorio y me dejé caer en la silla. Sobre la mesa estaba la fotografía que he guardado durante años. Marcos, con apenas 8 años, sentado sobre mis hombros en la playa. Ambos sonreíamos. Creía entonces que nada podría romper ese vínculo. Sostuve la foto en mis manos y la miré durante minutos. La tristeza no era rabia, era una especie de nostalgia envejecida, una sensación de haber fallado sin entender cómo. Quizás no supe quererlo bien, quizás le exigí ser fuerte demasiado pronto, quizás confundí la disciplina con la dureza y el afecto con el control. Los padres también cometemos errores, solo que a veces nos enteramos cuando ya nadie quiere escuchar. De repente, el timbre del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Sí, señor Vega, soy Rosa. Mi cuerpo se tensó. Rosa, ¿qué pasa? No puedo hablar mucho tiempo. Solo quería asegurarme de que se había ido. Sí, me fui. Gracias a Dios. ¿Qué está pasando?, pregunté, intentando controlar el temblor en mi voz. Ella dudó unos segundos. No puedo decírselo por teléfono, pero necesita reunirse conmigo. Es importante. ¿Dónde? ¿Mañana? ¿A mediodía? En la cafetería de la antigua estación de tren. No le diga a nadie que va a ir. La línea se cortó. Me quedé allí, inmóvil, sosteniendo el auricular como si pesara 1 tonelada. Las sombras del pasado se mezclaban con las del presente, formando un laberinto del que no estaba seguro de querer escapar. Sabía que debía dormir, pero el sueño no llegaba. Solo la imagen de mi hijo en esa ventana, firmando algo que no entendía, y el eco de la voz de una mujer que por primera vez en mucho tiempo no traía consuelo, sino una advertencia.
Y aunque mi corazón quería creer en la inocencia de Marcos, mi instinto de padre me decía que la verdad, cuando se revelara, no iba a salvarme, iba a destruirlo todo. La antigua estación de tren estaba casi vacía. El reloj en lo alto de la pared marcaba las 12 en punto, pero parecía atascado en otro siglo. El aire olía a café rancio y a polvo. Me senté junto a una ventana donde la luz del mediodía apenas lograba atravesar el cristal mugriento. Pedí un café y esperé. No estaba seguro de si Rosa vendría, no estaba seguro de si debería estar allí. Pero cuando alguien te mira con tanto miedo y te ruega que huyas, no puedes ignorarlo. Especialmente cuando ese miedo proviene de alguien dentro de la casa de tu hijo. Pasaron 10 minutos, luego 15. El café se había enfriado cuando la vi entrar. Llevaba un abrigo oscuro y gafas de sol que apenas ocultaban su nerviosismo. Miró a su alrededor varias veces antes de acercarse. «Señor Vega», susurró. «Gracias por venir». Se sentó frente a mí sin quitarse el abrigo. Le temblaban tanto las manos que derramó un poco de café al coger su taza. «No pasa nada, Rosa. Nadie nos está vigilando». Ella negó con la cabeza. «Usted no lo entiende. Si me ven con usted, perderé mi trabajo. O algo peor». Esa última palabra me golpeó más que ninguna otra. Peor. «Dime la verdad, Rosa». Intenté sonar firme, aunque el corazón me latía con fuerza. «¿Qué pasa con Marcos? No se trata de él, se trata de todos ellos». «¿Qué quieres decir con todos ellos? Su hijo, su esposa y ese abogado que estuvo en la casa anoche». Me incliné hacia adelante. «Explícame». Tomó una profunda bocanada de aire, como si reuniera valor. «Desde hace semanas, algo extraño está pasando en esa casa. Llegan sobres, llamadas extrañas. La señora Elena me prohibió entrar en el estudio. Y ayer...» Hizo una pausa. «Ayer escuché una conversación que no debía oír». «¿Qué tipo de conversación?» «Una sobre usted, señor». Mi corazón dio un vuelco. «¿Sobre mí?» Rosa asintió. Dijeron que todo tenía que parecer un accidente, que después del viernes nadie sospecharía nada. La sangre se me heló. ¿Un accidente? ¿Qué quieres decir? Querían invitarlo a cenar para... Bajó la voz. Para hacerle daño. El silencio entre nosotros fue tan denso que pude oír el tic-tac del reloj de la estación. Me llevé las manos a la cara. No quería creerlo. Mi propio hijo. Mi sangre. «No», murmuré. «Tiene que haber un malentendido». Rosa me miró con una mezcla de piedad y miedo. «Ojalá lo hubiera, señor». Pero escuché a su nuera decir que no podían dejar cabos sueltos. «Si ese viejo no firma los papeles, tendremos que solucionarlo de otra manera», dijo ella. Me temblaron los dedos. «¿Qué papeles?» Abrió su bolso y sacó un sobre doblado. «Encontré esto en la cocina». Estaba en una carpeta con su nombre. Me lo entregó con manos temblorosas. Dentro había copias de documentos notariados. El encabezado decía: «Cesión de derechos patrimoniales, Julián Vega». Las firmas al final eran mías, o al menos parecían mías. «Pero yo nunca firmé esto», susurré. «Lo sé», asintió Rosa. «Por eso le dije que se fuera. Si hubiera entrado esa noche, no estaría aquí hablando conmigo». Me sentí mareado. El mundo dio vueltas por un segundo y tuve que agarrarme a la mesa para no caer. Miré los papeles, incrédulo. No podía entender cómo se había llegado a esto. «¿Quién es este abogado?», pregunté. «Un hombre llamado Roberto Salas. Lleva meses viniendo a la casa. Su hijo dice que es su asesor financiero, pero en realidad está ayudando a su esposa a transferir todo a otra cuenta». «¿A nombre de quién? De ella y de una empresa que no existe». Me quedé en silencio. En mi cabeza las piezas empezaban a encajar. Los meses de silencio, las llamadas que nunca contestó, el tono forzado de la invitación. No era una reconciliación, era una emboscada. Rosa se inclinó hacia mí. «No puede volver a su casa, señor. No puede firmar nada ni hablar con ellos. Entonces, ¿qué debo hacer?
Busque a alguien de confianza y desaparezca por unos días. Desaparecer. La palabra resonó en mi mente. Era absurdo. Huir. A mi edad. Esconderme como un criminal para sobrevivir a mi propia familia. Pero cuando la miré, supe que no exageraba. El miedo en sus ojos era real. Y mi hijo, el mismo niño que una vez me dijo, «Quiero ser como tú, papá», había dejado de existir. Salimos juntos de la cafetería. El sol se estaba poniendo, pintando los adoquines de un tono ámbar. Rosa caminaba rápido, mirando de un lado a otro. Antes de irse, me apretó la mano. «No confíe en nadie, señor, ni siquiera en su hijo». La vi alejarse, desapareciendo entre la multitud. Me quedé allí, sintiendo que algo dentro de mí se había roto. No era solo la confianza o la seguridad, era mi propia identidad como padre. Arranqué el coche y conduje sin rumbo. Las palabras de Rosa resonaban en mi cabeza. Después del viernes nadie sospecharía nada. Esa frase me perseguía. Si no hubiera hecho caso a su advertencia, podría estar ya muerto. Llegué a casa tarde esa noche, encendí la luz del salón y abrí los documentos una vez más. Miré mi firma falsificada. Era perfecta, idéntica a la mía. El trazo, la inclinación, incluso la presión del bolígrafo. Me quedé mirando el papel, tratando de entender en qué momento había dejado de conocer a mi propio hijo. De repente, algo me sacudió. Al final del contrato, en letra pequeña, había una fecha, sábado, 9 de julio, el día después de la cena. Esa era la fecha en la que planeaban presentar mi sesión ante el notario. Lo tenían todo planeado, mi muerte, mi firma, mi desaparición. Me levanté lentamente y me miré en el espejo. Los ojos que me devolvían la mirada eran los de un hombre que ya no podía ser una víctima. Un padre puede perdonar una palabra, una ofensa, una distancia, pero no una traición planificada. Esa noche entendí algo. No podía ir a la policía todavía. No podía actuar sin pruebas y, lo más importante, no podía dejar que supieran que estaba vivo. Porque si me querían muerto, tendrían que enfrentarse a la versión de mí que ellos mismos habían creado. Un hombre sin miedo, un padre que lo había perdido todo y que ahora no tenía nada que perder. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena una y otra vez. Mi hijo, su esposa, los documentos, el abogado y mi nombre falsificado al final de un contrato que sellaba mi desaparición. Mi mente estaba en llamas, pero mi corazón, en cambio, estaba helado. Durante años, creí que era un hombre fuerte, capaz de enfrentarme a cualquier cosa. Pero la traición de un hijo tiene un peso diferente. No se lleva en la espalda, sino en el alma. Es un tipo de dolor que no se grita ni se llora, se piensa, y esa noche pensé demasiado. A las 5 de la mañana me levanté, preparé café y me senté a la mesa con los documentos delante de mí. Necesitaba claridad, y la única forma de conseguirla era transformar mi dolor en algo útil. Sabía que si iba a la policía, me dirían que solo eran sospechas sin pruebas. Y si me enfrentaba a Marcos, solo aceleraría lo inevitable. Así que decidí hacer lo que nunca pensé que haría: jugar su juego. Saqué un cuaderno, lo abrí en una página nueva y escribí una palabra en la parte superior: plan. Debajo dibujé 3 columnas: personas, tiempos, riesgos. Me sentí absurdo, como un criminal planeando un delito. Pero entonces recordé las palabras de Rosa: no confíes en nadie, y entendí que mi única defensa sería mi propia astucia. El primer paso era encontrar a alguien de confianza, y no quedaban muchos. Fue entonces cuando pensé en Martín Herrero, un viejo amigo de mi juventud. Habíamos trabajado juntos décadas atrás en la empresa de ingeniería donde conocí a Leonor, mi difunta esposa. Martín siempre fue un hombre discreto, leal y con una mente aguda para los detalles legales. Después de jubilarse, se mudó a una pequeña casa en el campo.
a pocos kilómetros de la ciudad. Lo llamé a media mañana. Tardó un momento en contestar. «¿Julián?» Su voz era ronca, sorprendida. «Por Dios, pensaba que estabas en otro país». «Ojalá lo estuviera, Martín», le respondí con amargura. «Necesito verte. ¿Es tan grave? Digamos que es una cuestión de vida o muerte». Hubo un silencio al otro lado. Luego su voz se volvió seria. «Ven esta tarde. No le digas a nadie». El viaje a su casa fue largo y silencioso. La carretera serpenteaba entre campos secos y árboles retorcidos por el viento. Mientras conducía, repasaba cada palabra que Rosa me había dicho. Cada detalle podía ser una pista, cada recuerdo una advertencia. Cuando llegué, Martín me esperaba en el porche con su sombrero de siempre y una taza de café. En cuanto me vio, me abrazó. «Sigues teniendo ese mismo olor a café y a tristeza», bromeó. Sonreí por primera vez en días. «Y tú sigues oliendo a tierra y a consejos duros». Nos sentamos junto a la chimenea. Le conté todo, sin dejarme nada. El mensaje de mi hijo, la advertencia de Rosa, los documentos falsificados. Martín escuchó sin interrumpir, removiendo lentamente el café en sus manos. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos. «Así que quieren matarte», dijo finalmente con una calma escalofriante. «Parece que sí. ¿Y qué piensas hacer?» «Sobrevivir». Se recostó en su silla cruzando los brazos. «Eso suena bien, pero necesitarás más que suerte. Necesito tu ayuda. Sabes que la tienes». Le mostré los papeles. Martín los leyó con atención y asintió. «Esto es una falsificación profesional. No cualquiera podría replicar una firma así. ¿Puedes rastrear de dónde vino?» «Con tiempo, sí, pero primero tenemos que protegerte». «¿Protegerme cómo?» «Desapareciendo». «¿Qué? Si creen que estás fuera de juego, bajarán la guardia. Es la única forma de atrapar a una serpiente, dejar que crea que ya ha atacado». Lo miré fijamente. La idea era tan absurda como brillante. «¿Y cómo se supone que voy a desaparecer?», pregunté. Martín sonrió con esa astucia que solo tienen los viejos listos. «Déjamelo a mí. Tengo contactos en la funeraria local. Si te animas, podemos organizar un pequeño accidente doméstico mañana». «¿Estás hablando de fingir mi muerte?» «Exactamente». La idea me revolvió el estómago, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Si Marcos y Elena planeaban quedarse con mi patrimonio, verían mi supuesta muerte como la oportunidad perfecta. Y mientras ellos se hundían en sus propias mentiras, yo podría observarlos desde la sombra. Me quedé a dormir en casa de Martín. Me preparó una habitación sencilla con una cama de madera y una manta gruesa. Antes de acostarme, saqué la foto de mi esposa y la coloqué sobre la mesa. «Leonor», susurré, «nunca quise que terminara así, pero no puedo seguir siendo el padre que espera. Ahora tengo que ser el hombre que actúa». Apagué la lámpara y me quedé mirando el techo. El silencio del campo era absoluto. Por primera vez en semanas no sentía miedo, sino una extraña sensación de control. Era como si la vida me hubiera devuelto el volante después de un largo naufragio. Al amanecer, Martín entró con un termo de café y un sobre. «Aquí tienes todo lo que necesitarás», dijo, dejándolo sobre la mesa. Dentro había una nueva identidad, un cuaderno con anotaciones falsas y una llave. «¿Qué es esto?» «Una cabaña que tengo en las afueras, cerca del río. Nadie te encontrará allí». «¿Y después de eso?», pregunté. «Después de eso, dejamos que hablen, firmen y se muevan. Y cuando crean que todo está bajo control, ¿me vengo?». «No, Julián, les demuestras quién eres». Miré el fuego crepitando en la chimenea. Las llamas danzaban como si supieran que algo estaba a punto de empezar. Y en ese instante lo decidí. Dejaría atrás al hombre ingenuo que fui, al padre que solo sabía perdonar. Porque a veces, para que la verdad salga a la luz, hay que caminar entre las sombras.
Me serví una taza de café e hice un brindis silencioso por mi esposa, por la rosa que me advirtió y por el hijo que me enseñó que el amor ciego también puede matar. Y así, con el primer rayo de sol en mi rostro, tomé la decisión más importante de mi vida: morir para poder vivir. El sonido de las sirenas fue más convincente de lo que había imaginado. Martín lo manejó todo con una precisión que rozaba lo macabro. El plan era simple pero arriesgado: un supuesto accidente doméstico, una caída por las escaleras, una nota de suicidio cuidadosamente redactada y un cuerpo irreconocible que nadie cuestionaría demasiado. El cuerpo, por supuesto, no era el mío. Un contacto suyo en la funeraria local se encargó de cambiar los registros, y un incendio hizo el resto. Una explosión controlada en mi antigua casa selló la historia. Los vecinos alarmados llamaron a los bomberos. Para cuando llegaron los medios, ya hablaban de una tragedia en el hogar del empresario jubilado Julián Vega. Desde la cabaña de Martín, a kilómetros de distancia, vi la retransmisión en directo. El humo todavía salía del tejado de lo que una vez fue mi hogar. Un reportero hablaba a la cámara con un tono grave y teatral. Fuentes cercanas a la familia indican que el señor Vega vivía solo. Se presume un accidente. Las autoridades todavía investigan la causa del incendio. Permanecí en silencio. No sabía si llorar por lo que estaba viendo o por lo que había perdido mucho antes de esa noche. Esa casa había sido mi refugio, el último rincón que todavía tenía de Leonor. Ahora solo quedaban cenizas. Martín entró con 2 tazas de café. «Salud, viejo difunto», bromeó, levantando su taza. No sonreí. No pensé que dolería tanto fingir la muerte. «Solo los que estuvieron realmente vivos sienten eso», respondió. La noticia se extendió como la pólvora. En cuestión de horas, las redes sociales y los portales de noticias locales informaban de mi muerte. Viejos amigos empezaron a dejar mensajes de condolencia. Incluso algunos familiares con los que no hablaba en años publicaron palabras amables. La muerte, pensé, tiene un extraño poder para reconciliar a quienes no tuvieron el valor de hacerlo en vida. Pero la parte que realmente me interesaba aún no había ocurrido: la reacción de mi hijo. Y cuando por fin lo vi en cámara, supe que todo lo que había planeado había valido la pena. Fue la tarde del día siguiente. La televisión mostraba la fachada de la casa de Marcos. Él y Elena estaban en el porche, rodeados de periodistas. Marcos llevaba gafas oscuras, pero su voz temblorosa intentaba sonar firme. Mi padre era un hombre complicado, pero siempre será mi padre. «Lo extrañaremos», lo dijo sin parpadear, con una pausa perfectamente medida, como si leyera un guión. A su lado, Elena fingía secarse una lágrima. El reportero le preguntó: «¿Cómo se siente, señora, después de esta tragedia?» Ella suspiró y respondió con voz quebrada: «Solo queremos cerrar este capítulo y seguir adelante con lo que él hubiera querido. Paz para la familia. Paz». Una palabra que, en su boca, sonaba a veneno. Esa noche Martín y yo nos sentamos frente al televisor con una botella de vino. «¿Y ahora qué?», me preguntó. «Esperamos». ¿Esperar a qué? A que cometan su primer error. Y no tardaron. 2 días después, el abogado Roberto Salas apareció en las noticias locales con Marcos. Anunciaron la lectura del testamento y la transferencia de los activos pendientes. No pude evitar soltar una risa amarga. Ni siquiera habían esperado a guardar luto. Apenas habían enterrado las cenizas del desconocido que creían que era yo, y ya estaban reclamando lo que era suyo. Martín sonrió con ironía. «La codicia tiene mejor olfato que un sabueso». Me dediqué a observar cada uno de sus movimientos desde la distancia. La cabaña donde me escondía tenía una radio vieja, un televisor pequeño y una conexión a Internet gracias a un generador.
Martín instaló cámaras discretas en la entrada de mi antigua casa, lo que quedaba de ella, y frente al despacho de Roberto. Cada día revisábamos las grabaciones. Era como ver una obra de teatro donde los villanos olvidan que el público sigue ahí. En una de esas grabaciones vi a Elena reunida con el abogado. Sus voces eran claras. «Ahora todo es nuestro», dijo ella con una sonrisa que me heló la sangre. «Casi todo», respondió él. «Todavía tenemos que liberar las cuentas en el extranjero». «No te preocupes», añadió ella. «Marcos no sospecha nada». Sentí un golpe seco en el pecho. No solo me habían traicionado a mí, sino que ella también lo estaba traicionando a él. El hijo que quiso heredarme en vida era ahora el tonto útil de su propia esposa. Martín me miró, notando mi expresión. «Te lo dije, viejo. En las traiciones siempre hay jerarquías». Pasaron 3 semanas. El país ya había olvidado mi muerte. Marcos aparecía en público como el nuevo responsable de mis propiedades, hablando de continuar mi legado. Sus palabras me repugnaban, pero lo que más me dolía era ver que mi nieta Sofía apenas aparecía. Sabía que la mantenían alejada de todo, y eso me tranquilizaba. Ella no tenía la culpa de nada de esto. Una noche, mientras revisaba mis notas, Martín entró con una sonrisa sutil. «Ha llegado el momento». «¿De qué hablas?» «Tu hijo ha hecho su movimiento. Vendió la última propiedad a nombre de tu empresa. Todo está registrado». «Perfecto», dije, sintiendo una sacudida de adrenalina. «Entonces, ¿empezamos?» Asentí. «Sí, es hora de que el muerto hable». A la mañana siguiente enviamos 3 sobres desde diferentes oficinas de correos, sin remitente. Uno para el fiscal, otro para un periodista y el último para Marcos. Dentro de cada uno había copias de los documentos falsificados, las grabaciones de Elena y el abogado y un mensaje escrito de mi puño y letra. «No todas las muertes son el final. Algunas son el principio de la verdad». Mientras cerraba el sobre, sentí que algo dentro de mí también se cerraba. El miedo, la humillación, la impotencia, todo quedaba atrás. Me miré en el pequeño espejo del baño de la cabaña. El rostro que vi ya no era el de un hombre derrotado. Era el de un padre dispuesto a reclamar su nombre, aunque eso significara seguir muerto para el mundo. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del vídeo, porque lo que viene ahora te pondrá la piel de gallina, pues el verdadero infierno aún estaba por empezar. El silencio cuando estás vivo pero el mundo te cree muerto suena diferente. No es paz, es un eco hueco, como si el universo respirara sin ti. A veces me sorprendía hablando solo o respondiendo en voz alta a los presentadores de noticias. Martín se reía y decía que la muerte me estaba volviendo un filósofo, pero en el fondo, en lo que me estaba convirtiendo, era en humano de nuevo. Llevaba un mes escondido en la cabaña cuando llegaron las primeras consecuencias de mis sobres. La prensa explotó. Titulares en todos los portales. Surgen nuevas dudas sobre la muerte del empresario Julián Vega. Documentos filtrados implican al hijo en tramas financieras. Una viuda falsa y un abogado bajo la lupa. Ver sus caras en la televisión, rodeados de micrófonos, intentando defender lo indefendible, me provocaba una mezcla de risa amarga y lástima. Marcos parecía pálido, con profundas ojeras. Elena, en cambio, mantenía la compostura de quien no conoce la vergüenza. Mientras los periodistas los acorralaban con preguntas, él balbuceaba. Ella mentía con una serenidad que solo da la costumbre. «Todo esto es un malentendido», decía. «Mi suegro firmó esos documentos en vida. Estas acusaciones son crueles». Pero las pruebas hablaban más alto que cualquier discurso. Y mientras ellos se hundían, yo permanecía en silencio, observando desde el exilio que me había creado. Sin embargo, no todo era satisfacción. Las noches me pesaban.
Dormir en una cama extraña, con el viento sacudiendo las ventanas y el reloj marcando horas sin sentido, me hacía pensar demasiado. ¿En qué momento un padre y un hijo se pierden así? ¿Cuándo el amor deja de ser amor y se convierte en un cálculo? Recordaba a Marcos de niño, corriendo por los pasillos de la vieja casa, riendo con la inocencia de quien no conoce la codicia. Le había enseñado a montar en bicicleta, a escribir su nombre, a no mentir nunca, y ahora había firmado mi sentencia de muerte, no por odio, sino por ambición. Esa era la herida más profunda, saber que su traición no nacía del desprecio, sino del deseo. Una noche, mientras revisaba los informes que Martín obtenía de sus contactos, encontré un dato que me heló la sangre. Mi nieta, Sofía, estaba en el hospital. Había sufrido una crisis nerviosa en el colegio. Nadie se lo dijo a la prensa, pero el informe médico lo confirmaba. Me quedé mirando el papel sin aliento. «No puede ser», murmuré. Martín levantó la vista de su escritorio. «¿Qué pasa?» Le mostré el documento. Lo leyó en silencio. «La niña no entiende lo que está pasando», dijo con pesar. «Perder a su abuelo, ver a sus padres en la tele. Es demasiado para una cría». Apreté los puños. «Ella no tiene la culpa de nada de esto. Lo sé, viejo, pero si apareces ahora, lo arruinarás todo». «No me importa». «Sí que te importa», respondió con calma. «Si actúas antes de tiempo, los verdaderos culpables quedarán libres y tu nieta crecerá creyendo que su abuelo fue un loco que abandonó a todos». «¿Es eso lo que quieres?». Me callé. A veces Martín tenía una crueldad que dolía, pero sus palabras eran ciertas. Tenía que aguantar por ella, por Leonor, por mí. 2 semanas después, las autoridades abrieron una investigación formal. El abogado, Salas, fue llamado a declarar, y poco a poco los medios empezaron a hablar de una posible trama de fraude familiar. Marcos se hundía más cada día. Los amigos lo evitaban, los socios lo abandonaban, y Elena simplemente se esfumó. Hasta que una noche recibí un correo sin remitente, sin asunto, solo una frase: «Sé que estás vivo». El corazón me dio un vuelco. Llamé a Martín de inmediato. «¿Alguien lo sabe?». «Cálmate», respondió. «¿Qué dice exactamente?». Le leí el mensaje. Se quedó en silencio un momento. «Debe ser Rosa». «¿Por qué lo dices?». «Porque nadie más podría saberlo. Y si fuera tu hijo, no escribiría. Vendría a buscarte». Mi alivio duró poco. Al día siguiente llegó un segundo mensaje, esta vez con una dirección: el hospital donde estaba Sofía, y una sola palabra: «Ven». No pude quedarme quieto. Martín me advirtió que no fuera, pero hay cosas que ningún padre o abuelo puede ignorar. Así que, al caer la noche, me puse una gorra, gafas oscuras y conduje hasta el hospital. Aparqué lejos, crucé el jardín y entré por una puerta lateral. Nadie me reconoció. Subí al segundo piso, habitación 214. Me detuve en la puerta. Desde dentro oía un murmullo suave, una canción de cuna. Empujé la puerta solo una rendija y la vi. Rosa, sentada junto a la cama de Sofía, leyéndole un cuento. La pequeña dormía, con la cabeza vendada, su respiración tranquila. Rosa me vio, se levantó de inmediato y corrió hacia mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sabía que vendría», susurró. «¿Qué le ha pasado?». Se desmayó en el colegio. Dijo que soñó que la llamabas desde un incendio. No paraba de gritar tu nombre. Tragué saliva. Y Marcos no ha venido ni una vez. Se esconde de los periodistas y su mujer. Nadie sabe dónde está». Me acerqué a la cama. Sofía, con solo 9 años, respiraba con la inocencia que los adultos perdemos. Le acaricié suavemente la frente. «Perdóname, pequeña», susurré. «Todo esto terminará pronto». Rosa me miró con ternura. «Tiene que volver, señor. Alguien tiene que contar la verdad». Negué con la cabeza. «Todavía no. Falta algo. Falta el golpe final».
Cuando regresé a la cabaña, Martín me esperaba despierto. Le conté todo. Suspiró. Sabía que irías. No podía mantenerme al margen. Lo sé. Pero recuerda que el silencio es tu mejor arma. Asentí. Y por primera vez en semanas entendí el verdadero significado de sus palabras. Porque el silencio no solo protege, también castiga. Y aquellos que una vez creyeron que podían hablar por mí, pronto aprenderían lo que se siente cuando los muertos vuelven a hablar. Nadie muere de verdad mientras recuerda quién fue. Pero a veces, para sobrevivir, hay que dejar de ser uno mismo. Y eso fue exactamente lo que hice. Martín me ayudó a conseguir una nueva identidad. Manuel Rivas, 62 años, técnico de mantenimiento jubilado. Un hombre sin pasado, sin familia, sin historia. El tipo de hombre al que nadie mira dos veces, que pasa desapercibido en una multitud. Perfecto para lo que necesitaba. Había pasado más de un mes desde mi falsa muerte. La policía seguía investigando el caso, pero los medios ya habían pasado al siguiente escándalo. Mi hijo seguía hundiéndose en un mar de ruina pública y su mujer había desaparecido del mapa, o eso creía yo. Hasta que una mañana, mientras leía el periódico en la cabaña, un titular me dejó helado. Elena Ramírez, viuda del empresario Julián Vega, reaparece como nueva inversora en el grupo Edan, propiedad de su difunto suegro. El grupo Edan, mi empresa, la que fundé con Leonor hace 30 años. Y allí estaba ella, sonriendo en una fotografía, vestida de negro con un brazalete de luto. Viuda, rica, dueña de algo que nunca le perteneció. El fuego que creía extinguido dentro de mí se reavivó. Ya no bastaba con mirar, tenía que verla de cerca, y para eso necesitaba acercarme al único lugar donde mi nombre todavía respiraba, las oficinas del Grupo Edan. Martín, aunque no estaba de acuerdo, me consiguió un trabajo temporal como ayudante de mantenimiento en el edificio. Nadie sospecharía de un viejo arreglando enchufes y cambiando bombillas. Cuando me vio con el uniforme, no pudo evitar reírse. De empresario a electricista. Si Leonor te viera. O se reiría contigo, o me daría una bofetada por no haberlo hecho antes, respondí. La semana siguiente ya estaba allí. El edificio que yo mismo había encargado me recibió con un aire ajeno, casi hostil. Nada quedaba de la calidez que solíamos compartir con los empleados. Ahora todo era cristal, metal y vigilancia. Los pasillos parecían fríos túneles de hospital. Pasé mi primer día cambiando bombillas en la tercera planta. Nadie me reconoció. Los años habían pasado, y la barba, las canas y las gafas gruesas hicieron el resto. Era invisible, y esa invisibilidad me daba poder. Al segundo día, la vi. Elena salió del ascensor, flanqueada por 2 hombres de traje. Reía. Su perfume, el mismo que usaba en las reuniones familiares, llenó el pasillo. Al pasar a mi lado, me miró sin verme, y esa indiferencia fue el golpe más irónico de todos. Había muerto tan bien que hasta mi asesina me ignoraba. Durante las siguientes semanas, empecé a vigilar cada uno de sus movimientos, cada visita a su despacho, cada reunión con socios. Tomaba notas en un pequeño cuaderno que guardaba en mi caja de herramientas. Martín venía cada noche a recoger la información. Una tarde, mientras limpiaba las ventanas del pasillo, escuché algo que me hizo contener la respiración. Elena hablaba por teléfono en su despacho. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Sí, Roberto, el dinero está casi listo, pero necesito que Marcos firme el último documento. No, él no sabe nada. Le diré que es una actualización del seguro y ya está. Me apoyé en mi escoba, escuchando su risa suave. Con esto, todo será mío. Y cuando el viejo aparezca, si es que aparece, no tendrá ni un céntimo que reclamar. Mi puño se cerró con tanta fuerza que sentí crujir los huesos. Tenía que mantener la calma. Mi momento llegaría, pero no era hoy.
Cada palabra que decía era una pieza más del rompecabezas, y yo iba a completarlo con paciencia. Una noche, al salir del edificio, oí mi verdadero nombre por primera vez en meses. ¿Julián? Me giré de golpe. Rosa, el ama de llaves, vestía ropa sencilla, pero sus ojos eran los mismos, valientes y tristes. Dios mío, susurró. Creí que estaba viendo un fantasma. En cierto modo lo soy, respondí. Nos refugiamos en el callejón lateral. Me abrazó. Sabía que no habías muerto. No podía creer que Dios se llevara a un hombre como tú de esa manera. Estoy vivo, Rosa, pero necesito que sigas fingiendo que no lo sabes. ¿Qué vas a hacer ahora? Terminar lo que ellos empezaron. Le conté mi infiltración sin entrar en demasiados detalles. Asintió con determinación. Cuenta conmigo. Todavía tengo contactos dentro de la casa y si ella vuelve lo sabré. Gracias, querida. Le tomé la mano. Cuando esto termine, quiero que seas tú quien cuente la historia. No, señor, serás tú. Los días se convirtieron en semanas. Marcos reapareció en la empresa, o más bien, fue arrastrado allí por Elena. Lo vi llegar una mañana, demacrado, con el traje arrugado y la mirada perdida. Parecía un hombre que ya lo había perdido todo. Ella lo sostenía del brazo, controlando cada uno de sus pasos. Desde mi posición a pocos metros los observé. «Solo fírmalo, Marcos», dijo ella, entregándole una carpeta. «¿Qué es esto?», preguntó él, confundido. «Un documento para asegurar la continuidad de la empresa. Es por tu bien», Marcos firmó. A través del reflejo en el cristal, capturé una foto con mi móvil. Esa imagen, esa firma, era la última pieza que necesitaba. Con ella, Martín podría demostrar que el fraude continuaba, incluso después de mi muerte. Esa noche, cuando volví a la cabaña, me recibió con su sonrisa de zorro astuto. «Ya lo tienes todo, Julián, casi todo. ¿Qué falta? Verlos caer con mis propios ojos». Martín se sirvió una copa y levantó su vaso. Entonces, «Mi viejo amigo, bienvenido al punto de no retorno». Brindamos en silencio. El fuego crepitaba en la chimenea, y comprendí algo. Ya no era Julián Vega. Era el hombre sin nombre, el fantasma que ellos mismos habían creado. Y lo que estaba a punto de hacer no era venganza, era justicia. Toda casa empieza con un silencio, una espera, una respiración contenida. Durante meses, ellos me habían cazado a mí, creyendo que era un obstáculo, un viejo fácil de borrar, pero ahora el cazador era yo. Y la primera regla de un buen cazador es dejar que la presa entre voluntariamente en la trampa. Martín me ayudó a preparar cada detalle. El plan tenía que ser tan meticuloso como el suyo, pero con una diferencia. El mío no pretendía destruir vidas inocentes, sino revelar verdades ocultas. La justicia no siempre se encuentra en los tribunales. A veces hay que construirla con las propias manos. El primer paso fue sembrar la duda. Usando una cuenta anónima, enviamos a Elena y a Marcos un correo idéntico. «Sé lo que le hicisteis a Julián Vega. No todo quedó enterrado. Si queréis mantener vuestra historia intacta, preparaos para pagar». Adjuntamos una foto, la de la firma falsificada que Marcos había hecho días antes. Sabíamos que eso bastaría para desatar el pánico. Esa misma tarde, desde mi puesto en el edificio, observé cómo ambos llegaban por separado, agitados, mirando por encima del hombro. Ella fue directa al despacho del abogado Roberto Salas. Él, en cambio, se encerró en su oficina y no salió en más de 3 horas. Cuando finalmente apareció, su mirada estaba perdida, su rostro pálido. Era el rostro de un hombre que empieza a comprender que los muertos también pueden hablar. Durante los días siguientes, los correos continuaron, cada uno con un tono diferente, más directos, más amenazantes. Martín elaboraba los mensajes con precisión quirúrgica mientras yo los revisaba palabra por palabra. El objetivo no era extorsionarlos, sino acelerar su derrumbe moral, dejar que el miedo los obligara a exponerse. Y funcionó.
Marcos empezó a cometer errores. Vendió acciones precipitadamente. Transfirió dinero a cuentas que ya estaban siendo vigiladas. Y Elena, sintiendo que perdía el control, intentó contactar con Roberto para retirar lo que quedaba. No sabía que el propio Roberto ya estaba bajo investigación. Gracias a los documentos que habíamos enviado a la fiscalía semanas antes, el cerco se estaba cerrando. Una mañana, mientras limpiaba las ventanas del 10º piso, oí un grito. Era Marcos. La puerta de su despacho se abrió de golpe y lo vi lanzar una carpeta al suelo. ¡No puede ser! Esto no puede estar pasando. Elena lo siguió, fingiendo calma. Tranquilo, cariño, lo solucionaremos. ¿Solucionarlo?, dijo él fuera de sí. Nos están cercando. ¿Alguien sabe lo de papá? Ella cerró la puerta y bajó la voz. Cállate. Si alguien te oye, estamos acabados. Me quedé quieto, fingiendo concentrarme en mi trabajo, pero cada palabra me llegaba con claridad. Dijiste que todo estaba bajo control, gruñó Marcos. Lo estaba, hasta que decidiste confiar en Roberto. No me culpes, fuiste tú quien... El resto de la frase se perdió cuando la puerta se cerró de golpe, pero no necesité oír más. Ya se estaban destruyendo mutuamente. Mi trabajo era simplemente dejar que el miedo hiciera el resto. Esa noche en la cabaña, Martín me mostró una carpeta llena de documentos. Con esto es suficiente para hundirlos legalmente, dijo. Eran copias de transacciones, correos interceptados, declaraciones juradas. Cada pieza encajaba a la perfección. Solo quedaba el golpe final, la exposición pública. ¿Vas a hacerlo?, me preguntó. Sí. Entonces, mi viejo amigo, será tu resurrección. La oportunidad llegó 2 días después. El grupo Edan organizó una rueda de prensa para aclarar rumores. Elena y Marcos aparecerían juntos ante las cámaras, proclamando su inocencia. No podía haber mejor escenario. Esa mañana me vestí con mi uniforme de mantenimiento y llevé mi caja de herramientas. Nadie sospechó del viejo conserje que revisaba el cableado del auditorio. Discretamente, coloqué una memoria USB conectada al sistema de proyección. En ella estaban los documentos, las grabaciones, las imágenes y mi voz. A las 11 de la mañana comenzó el evento. La sala estaba llena de periodistas. Elena, con un aspecto impecable, tomó el micrófono. Queremos agradecerles su presencia y desmentir las acusaciones infundadas que han estado circulando. Marcos estaba detrás de ella visiblemente tenso. Le sudaban las manos, su mirada evitaba al público. El moderador anunció una breve presentación audiovisual sobre la historia de la familia Vega. Y entonces la pantalla se iluminó. Primero, una foto mía en blanco y negro. Luego, el sonido de mi voz, grave y pausada, como un eco que volvía del otro lado. Buenas tardes. Si estáis viendo esto, es porque la verdad ha decidido hablar. No todas las muertes son accidentes. Algunas son silencios planificados. Los murmullos llenaron la sala. Elena se quedó helada. Marcos dio un paso atrás. En la pantalla empezaron a aparecer los documentos, las transferencias, las firmas falsificadas, las grabaciones de su voz y la del abogado. Cada línea era una puñalada. Los periodistas se pusieron de pie, apuntando sus micrófonos y cámaras. Elena intentó sonreír. «¡Esto es un montaje!», gritó, pero la voz de la grabación la interrumpió. «Con esto todo será mío, y cuando el viejo aparezca no tendrá ni un céntimo». La sala estalló. Marcos, temblando, intentó apagar el proyector, pero la presentación continuó. La diapositiva final. Una foto reciente mía tomada desde la cabaña mirando al horizonte, con un texto final. Julián Vega está vivo. El caos fue inmediato. La prensa se abalanzó sobre la pareja. Los guardias de seguridad intentaron cortar la retransmisión, pero ya era tarde. Martín había hecho su parte.
La señal se estaba emitiendo en directo por Internet. En cuestión de minutos, todo el país sabía que el muerto había regresado. Yo, desde un rincón oscuro del auditorio, me quité lentamente la gorra. Por un momento, Marcos levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Su rostro se puso blanco. No gritó, no corrió, no dijo una palabra. Simplemente comprendió. Y en ese silencio supe que mi venganza estaba completa. Esa noche volví a la cabaña. Martín esperaba con un vaso de whisky servido. «¿Y bien?», preguntó. «La trampa está cerrada». «¿Y cómo te sientes?» «Cansado». «Eso es la justicia, viejo. Nunca sale gratis». Me quedé mirando el fuego. No sentía alegría, ni triunfo, ni alivio, solo un profundo cansancio, como si cada año de mi vida hubiera vuelto de golpe. Pero dentro de ese agotamiento había algo nuevo, paz. Porque a veces el silencio no es el final, es la forma más perfecta de gritar. La ciudad estaba en silencio esa noche, o al menos eso parecía desde la ventana de la cabaña, mientras el viento susurraba entre las ramas del eucalipto que custodiaba el porche. En las noticias hablaban de mí como si fuera un mito. Julián Vega está vivo, según fuentes anónimas. Escuchaba sus voces y sonreía con tristeza. Sí, estaba vivo, pero ya no era el mismo. El hombre que mi hijo conoció había muerto el día que lo vi firmar mi sentencia. Martín me observaba desde el sillón. «Tarde o temprano tendrás que enfrentarte a él», dijo, sin apartar la vista del fuego. «Lo sé. ¿Y qué harás cuando lo veas? Dependerá de lo que vea en sus ojos. ¿Y si no ves arrepentimiento? Entonces veré por última vez al niño que perdí. No tuve que buscarlo. Vino a mí». 2 días después de la rueda de prensa, Marcos apareció en la cabaña. No sé cómo me encontró. Quizás lo guió el mismo instinto que una vez nos conectó. Eran las 6 de la tarde. Estaba cortando leña cuando oí el crujido de la grava bajo los neumáticos de un coche. Me giré. Salió lentamente, sin prisa, sin orgullo, sin máscara. Llevaba una chaqueta vieja, el rostro demacrado, los ojos hundidos. Por un momento, el tiempo retrocedió 20 años. Vi al joven, que una vez me pidió ayuda con su primer trabajo, pero ese recuerdo se desvaneció cuando dijo, «Papá». La palabra me atravesó como un cuchillo. Hacía tanto que no la oía. Dejé el hacha a un lado. «No sabía si vendrías», dije. «Yo tampoco». Se acercó lentamente, con las manos vacías. Nos quedamos frente a frente. El silencio entre nosotros era más pesado que todo lo que había pasado. «Así que estás vivo», dijo finalmente. «Más que nunca. ¿Por qué hiciste todo esto? Para ver hasta dónde llegaría tu silencio». Sus labios temblaron. «No sabes cómo fue, papá». «Elena». «No digas su nombre», interrumpí. «No te atrevas a esconderte detrás de ella». «No fue tan simple», insistió, bajando la mirada. «Solo quería saldar las deudas, empezar de nuevo». Ella me convenció de que lo entenderías, de que no te haría daño. ¿Y firmar mi sentencia de muerte era parte de ese entendimiento? Marcos se encogió. «No sabía qué era eso», murmuró. «Pensé que solo eran papeles. Los papeles siempre dicen la verdad. El problema es quién los firma». Se llevó las manos a la cabeza. «No sabes lo que es vivir con esta culpa». «Claro que lo sé», dije en voz baja. «La culpa fue lo único que me quedó después de que tu madre muriera». Me miró a los ojos por primera vez y lo vi. Arrepentimiento, miedo y algo más. Una tristeza tan profunda que por un momento casi lo perdoné. Nos sentamos en el porche. El viento traía el olor a tierra húmeda. Marcos habló durante mucho tiempo. Me contó la presión, las deudas, la manipulación de Elena, el miedo a perderlo todo. Escuché en silencio, no lo interrumpí ni una vez. Cuando terminó, me quedé callado. ¿Y todo eso justifica intentar borrar a tu propio padre? No, susurró, pero es lo que hice. Asentí lentamente. Sabes, Marcos, cuando eras un niño,
Tu madre solía decir que tenías un don, la capacidad de convencer a la gente con la mirada. Y lo usaste bien. Me convenciste de que todavía quedaba algo bueno en ti. Papá, no. Déjame terminar. Tomé aire. No planeé esto para humillarte. Lo hice porque necesitaba ver si el hijo que crié seguía dentro de ti, si ese niño aún podía sentir vergüenza. Se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas empezaron a caer. Las siento todos los días, desde que vi esa rueda de prensa, desde que oí tu voz en esas grabaciones. No he dormido, no he comido, no he tenido paz. Me quedé en silencio. Por primera vez no vi al traidor. Vi al hombre roto que mis propios errores habían ayudado a crear. ¿Y qué harás ahora?, preguntó levantando la vista. Nada, dije. Ya os habéis destruido vosotros mismos. La justicia se encargará del resto. ¿Y tú? Yo ya obtuve lo que necesitaba. Se levantó lentamente. No sé cómo vivir con esto. Aprende, le respondí, o muere de verdad. Pero si eliges vivir, hazlo bien. No por mí, por Sofía. Su nombre lo hizo temblar. ¿Cómo sabes lo de ella? Porque sigo siendo su abuelo, aunque tú lo olvidaras. Marcos se derrumbó llorando. La he llevado a un terapeuta. Sigue soñando contigo. Dice que la llamas desde un incendio. Quizás lo hago, murmuré. Quizás estoy intentando despertarla antes de que sea demasiado tarde. Me miró con desesperación. «Me perdonarás. Eso no me corresponde a mí. Entonces, ¿a quién? Al tiempo y al hombre que decidas ser mañana». Se quedó un rato más, sin hablar. Cuando se fue, el cielo ya estaba oscuro. El sonido de su coche al alejarse se mezcló con el canto de los grillos. Mi alma se sentía cansada, pero también ligera. Por primera vez en años no había ira, solo vacío. Martín salió al porche con 2 vasos y una botella. ¿Y bien? Ya no queda odio, dije. ¿Es eso bueno? No lo sé, pero es suficiente. Nos quedamos mirando las estrellas y comprendí que la justicia que había buscado no era la de los tribunales, sino la de una mirada, la que no absuelve ni condena, sino que simplemente revela. Al día siguiente recibí un mensaje en el móvil. Era de Marcos. Solo 3 palabras. «Gracias por verme». Respondí con otras 3. «Hazlo por ella». Apagué el teléfono y salí al jardín. El sol de la mañana caía sobre la madera húmeda del porche. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo, porque comprendí que algunas guerras no se ganan cuando el enemigo cae, sino cuando dejas de odiarlo. El invierno llegó antes ese año. Las hojas de los álamos cayeron antes de tiempo, y el aire tenía ese aroma que anuncia que algo está terminando. A veces pienso que la naturaleza sabe más que nosotros. Entiende los finales sin miedo, sin ruido, sin explicaciones. Yo, en cambio, necesitaba cerrar el mío con palabras. Había pasado un mes desde la visita de Marcos. No había vuelto a saber de él, pero su silencio ya no me dolía. Por primera vez en mucho tiempo, comprendí que el silencio no siempre es desprecio. A veces es redención. Y eso era suficiente. Martín se había ido unos días a visitar a su hijo, así que la cabaña estaba en calma. El fuego crepitaba en la chimenea y sobre la mesa yacía lo que sería mi última tarea, una carta, no para mi hijo, sino para Sofía, mi nieta, la única inocente en toda esta historia. Mi queridísima Sofía, cuando leas estas palabras, puede que yo ya no esté en este mundo, o quizás sí, mirándote desde lejos, como los abuelos que viven en el viento. Quiero contarte algo que no está en los libros. La verdad no siempre es bonita, pero siempre te hace libre. Tu padre y yo cometimos errores, él por ambición, yo por orgullo. 2 formas diferentes de perder el amor. Si alguna vez la vida te obliga a elegir entre tener razón y tener paz, elige la paz.
Te he querido desde el día en que te sostuve por primera vez en mis brazos. Tenías los ojos de tu abuela Leonor, esa mezcla de ternura y fuego que lo transforma todo. Nunca dejes que nadie te convenza de que la bondad es una debilidad. A veces, ser bueno es el acto más valiente de todos. Recuerda siempre esto. La justicia puede ser lenta, pero llega, incluso cuando los únicos jueces son las lágrimas. Hice una pausa. La tinta se mezcló con una gota de mis ojos. No era tristeza, era alivio. Había vivido lo suficiente para ver la oscuridad y aún así encontrar la luz. Puse la carta en un sobre, la sellé y la dejé en el cajón del escritorio junto a la foto de Leonor. Su sonrisa eterna y serena me acompañaba incluso ahora. «Ya he terminado, mi amor», murmuré. «Ya puedes dejar de preocuparte por mí». Los días siguientes transcurrieron en silencio. Las noticias hablaban de detenciones, procesos judiciales, una red de corrupción desmantelada. Elena y Roberto habían sido detenidos. Marcos, supe, había cooperado con las autoridades y recibido una condena menor. En cierto modo, la verdad lo había salvado. Y yo simplemente me aparté. No necesitaba más ruido. Pasaba las tardes en el porche con una manta sobre las piernas, viendo cómo el sol se escondía tras las montañas. A veces creía oír la risa de Sofía entre los árboles. O quizás era solo el viento jugando con mi memoria. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, un coche se detuvo frente a la cabaña. Reconocí la silueta antes incluso de verla con claridad. Era Rosa. Tenía un sobre en la mano. «Buenas tardes, señor Vega», dijo, sonriendo con esa mezcla de respeto y cariño que siempre tenía. «Buenas tardes, querida. ¿Qué te trae por aquí?» «Esto», dijo, entregándome el sobre, «me lo dio una niña con una trenza y un cuaderno lleno de dibujos. Dijo que era de su abuelo favorito. Lo tomé sin palabras. Dentro había una carta escrita con letra infantil. Abuelo, mamá dice que estás de viaje. Anoche soñé contigo. Me decías que el invierno no da miedo, que solo hace falta una manta y un cuento bonito. Cuando vuelvas, quiero que me lo cuentes. Te quiero hasta la luna y más allá, Sofía». La leí 1, 2, 3 veces y comprendí que la historia ya tenía su final. No el de los tribunales, no el de la venganza, sino el que de verdad importa, el del perdón. Esa noche escribí una última página en mi diario. No para nadie más, solo para mí. Fingué mi muerte para descubrir la verdad, pero lo que encontré fue mi vida. El amor no se mide por la sangre, sino por la conciencia. Algunos hijos matan a sus padres sin balas, solo con indiferencia, pero los padres que aman de verdad nunca mueren. Se convierten en lecciones que el tiempo enseña a sus nietos. Cerré el diario. El fuego crepitaba y cada chispa que se elevaba me recordaba que no hay final triste cuando se aprende a soltar. Martín regresó esa misma noche. Trajo vino y pan tierno. «Bueno, viejo fantasma», bromeó. «¿Qué escribirás ahora que la historia ha terminado?» «Nada», dije. «Ya no queda historia que contar, solo recuerdos que cuidar». Brindamos en silencio. Afuera empezó a nevar. Era la primera nevada del año. Las copas de los árboles se cubrieron de blanco, y la cabaña por fin se sintió como un hogar. Esa noche soñé con Leonor. Caminaba por el jardín con su vestido azul, con su sonrisa de siempre. Se detuvo frente a mí y me dijo: «¿Ves, mi amor? Solo tenías que perdonar». Y cuando la abracé, comprendí que el invierno no es el final de nada, solo una forma de descanso. Cuando amaneció, Rosa encontró la cabaña en silencio. El fuego aún ardía, la taza de café todavía estaba tibia y sobre el escritorio había 2 sobres. Uno con la carta para Sofía, otro con una nota que decía: «Si alguna vez alguien escucha mi historia, que no la llame tragedia. Solo fue el viaje de un hombre que aprendió demasiado tarde a decir adiós. Y si tú,
que escuchas mi voz ahora, has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal, déjame un me gusta y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Dime también desde qué ciudad me estás viendo y si tú, como yo, aprendiste alguna vez que, a veces, vivir en paz es la mejor de las venganzas. Soy Julián Vega y esta fue mi historia.